Vamos a leer, según el Evangelio de San Juan, el primer capítulo, los versos del 29 al 34. Juan, capítulo 1, versos del 29 al 34. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor, y dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por este vine yo bautizando con agua. También dio Juan el Bautista testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien vean descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto es palabra de Dios. Hoy, desde que ustedes llegaron, vieron en pantalla, es el domingo que según la liturgia cristiana celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. La lectura que hemos tenido hoy es según el Evangelio de San Juan, pero si ustedes leen en cualquiera de los evangelios sinópticos, por ejemplo en Mateo, en Marcos, ustedes van a ver ahí la descripción de qué fue lo que sucedió. Estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán para arrepentimiento de pecado. Llega Jesús y pide ser bautizado por Juan. Y de hecho en el libro de Mateo es claramente que Juan dice: yo no soy digno. Es la idea que nos transmite el texto. Y sin embargo, Jesús, siendo totalmente Dios, se hizo totalmente humano y quiso participar de algo que era parte de la usanza de los judíos, que era el rito de limpieza en cuanto al bautismo para perdón de pecados. Este es el bautismo que nosotros tenemos hoy, el instaurado por Juan el Bautista. No, nosotros tenemos el bautismo como un sacramento dado por Jesús en el nuevo pacto. Es importante que nos demos cuenta que la Biblia va hablando de pactos a través de toda la historia. Y cada vez que había un pacto había un símbolo. Por ejemplo, en el caso de Noé, Dios hace un pacto con Noé y envía el arco iris como un símbolo. La circuncisión era un símbolo para los judíos de un pacto donde Dios les decía: tú eres mi hijo, yo soy tu Dios y ustedes son parte de mi pueblo escogido. Y esa era una práctica que en todo momento se usaba durante el pueblo de Israel. De hecho, el lavatorio o la inmersión en agua, como lo hacía Juan el Bautista, era parte de la práctica judía para personas que se querían hacer judíos y para personas que querían limpiar sus pecados. Pero nosotros sabemos por fe que realmente el que limpia nuestros pecados es Jesucristo y la sangre que fue derramada en la cruz. Y al final del libro de Mateo, en el capítulo 28, el verso 19, leemos que Jesús manda a que vayamos a predicar el Evangelio haciendo discípulos. ¿Y qué había que hacer con los discípulos? Bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay un nuevo pacto. De hecho, los dos sacramentos en los cuales nosotros participamos son la Santa Cena y el bautismo. El bautismo como un sacramento de iniciación en la vida cristiana y la Santa Cena como un sacramento en parte de nuestro crecimiento de fe, donde venimos delante del Señor con confesión de
para que nuestros pecados sean redimidos por la sangre de Cristo. Así que los dos son medios de gracia. ¿Y qué cosa es la gracia? Es el misterio del amor de Dios que sin tú ni yo merecer nada, no solo nos lo da todo, sino que dio a su Hijo para morir por ti y por mí. Así que esta verdad es parte de lo que nosotros hacemos al participar del bautismo. Estamos como hijos de un nuevo pacto, familia de la fe en Cristo, recibimos en ese momento la presencia del Espíritu Santo, declarando que nosotros dejamos de pertenecer a las tinieblas para pertenecer a la luz de Cristo. Pero vamos a volver al texto y después cerramos nuevamente un poco con lo que es nuestra teología reformada en relación al bautismo. Este texto es un testimonio. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes leen en los sinópticos, el bautismo de Jesús es un relato, es una descripción. Pero en este caso, el que está hablando es Juan el Bautista, dando testimonio de lo que él vivió en el bautismo de Cristo. Y lo primero que dice y que asevera es que Jesús era el Cordero de Dios. Es decir, yo hasta ahora he bautizado para perdón de pecados, pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es este, al cual yo acabo de bautizar. Yo recibí de Dios la encomienda de preparar camino para aquel que vendría detrás, y hasta ahora yo he ido bautizando en agua, pero este es el que va a bautizar en el Espíritu Santo de Dios. Y esta es la realidad del testimonio que nos está dando en este texto Juan el Bautista, diciéndonos que ha sido de manera visible para él haber bautizado a Jesús. Primeramente, haber tenido delante de él aquel que realmente tiene el poder para perdonar los pecados. Y sobre todo, aquel que va a hacernos como él, hijos de Dios, dándonos el regalo del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que Juan es parte de toda una generación de judíos que a través de siglos han estado esperando al Mesías. Así que cuando él le dice a sus contemporáneos, este es el Cordero de Dios, ellos saben a qué se está refiriendo. Ellos saben, este es el Mesías que nosotros habíamos estado esperando. Así que, de alguna manera, en Juan, nosotros vemos nuestro bautismo modelado en Cristo. Primeramente porque recibimos el perdón de pecados por su gracia. Porque recibimos en el bautismo la presencia del Espíritu Santo. Y porque la presencia del Espíritu Santo en ti te da identidad como hijo de Dios y como parte del pueblo de Dios escogido. En este nuevo pacto nosotros podemos ser coherederos con Cristo, hijos de Dios. En este sentido, reconocemos que el bautismo es una oferta de Dios de gracia para los bautizados. Y usted pudiera decir, bueno, pero ¿cuánta gente se bautiza y después no pasa nada? Y es real, porque realmente lo que sucede es que el bautismo es la promesa de la fidelidad de Dios y de la gracia de Dios para tu vida o para el niño, porque nosotros también bautizamos niños, vamos a hablar de eso más adelante. Pero no es que ese sea el acto que perdone tus pecados. El perdón de tus pecados es por la cruz del Calvario, por la sangre que Cristo derramó, y ese Espíritu Santo que en el bautismo viene a morar en ti, es el Espíritu Santo que va a abrirte tus ojos espirituales, a darte la visión de lo alto de tu pecado, el que te va a llevar al arrepentimiento de pecados y aceptar a Cristo como tu Salvador personal para poder crecer en fe cada día en tu caminar.
Así que de alguna manera el bautismo es el acto que nos ayuda a entender que hay promesas grandes de Dios para nuestra vida. Y que nosotros podemos ser herederos con Cristo, hijos de Dios, parte del reino. Y que la sangre de Cristo tiene poder para reconciliarnos con Dios. En este sentido, hay dos maneras de bautizar en la tradición reformada. Hay algunas iglesias que el bautismo es parte fundamental de sus creencias y no, primeramente no se bautiza a niños ni se bautiza por aspersión, siempre por inmersión y adultos. Pero vamos a explicar un poco lo que es el bautismo para la iglesia reformada. Cuando tú te bautizas, tú mueres a tu naturaleza humana. Y a esa hora tú empiezas a vivir bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Así que tú eres heredero de las promesas de Dios. Mueres a tu naturaleza para resucitar como una nueva criatura en Cristo. Y ahí entendemos el primer método de bautismo, que es la inmersión. Cuando tú te bautizas por inmersión, tú te sumerges en las aguas como un símbolo de que tú estás siendo sepultado de tu vieja naturaleza para resucitar o para renacer bajo la gracia de Cristo. Esta es una manera de bautismo muy antigua y realmente para muchas personas es la única forma de bautismo que existe. Sin embargo, también hay una manera de bautizarse que es la aspersión. Cuando usted riega agua sobre la cabeza del bautizado. Y el símbolo ya no se refiere a la sepultura y a la resurrección, sino que nos recuerda que los animales, cuando eran sacrificados para perdón de pecado y para santificar algo, se rociaba la sangre del cordero sobre las personas o sobre lo que se iba a santificar. Y en este caso la aspersión nos recuerda esa acción, sobre todo santificando la vida del bautizado. Y esta tradición no solo se usa en adultos, sino también en el caso de la iglesia reformada, también como para los niños. ¿Y por qué cosa la iglesia reformada bautiza niños? Primeramente, porque consideramos que el sacramento es un medio de gracia. Y si usted se pone a preguntarse quién merece la gracia de Dios o quién entiende la gracia de Dios, la respuesta es nadie. No importa la edad que tú tengas o el conocimiento que tú tengas de Dios, tú nunca vas a tener el conocimiento pleno de la gracia de Dios para ti. Y conforme a Abraham se le dio la promesa para él y para su simiente, es decir, para su descendencia, el nuevo pacto de Jesucristo también se entiende que puede ser para la persona creyente y para sus descendientes, para su simiente. ¿Quiere decir que al bautizar yo a un niño, ese niño va a ser salvo? No. Usted tiene responsabilidad en la salvación de ese niño. Es lo mismo que sucede con un adulto que se puede bautizar y ese día termina su relación con Dios. Realmente no hay valor, porque lo que usted recibe en el bautismo es la promesa de Dios de que el Espíritu Santo va a morar en ti, y no solo que va a morar en ti, sino que te va a dirigir tus pasos y tu vida por caminos de salvación, para que tú puedas tener un encuentro verdadero y genuino con Cristo como Salvador de tu vida. Amén. Así que realmente
importante en el bautismo es la actitud del corazón. Mucha agua o menos agua, lo importante es un corazón rendido a los pies de Cristo. Y en el caso de los niños, unos padrinos y unos padres rendidos a Cristo, reconociendo la responsabilidad que Dios les está dando para guiar a esta vida por los caminos de la fe. Conforme la circuncisión era un acto de iniciación para el pueblo judío, para identificarlos como pueblo escogido de Dios, el bautismo es también un acto que nos hermana y que nos identifica como hijos de Dios. Y en este caso, los bautizados, lo que sí pueden tener la certeza es de que cuando el Señor les llama hijos del pacto, la fidelidad del Señor siempre va a estar ahí para ti. Hay gente que cuando se bautizó de niño y vienen al cabo de los años y te piden bautizarse, y otras veces se bautizan en una iglesia y después pasan a otra y se vuelven a bautizar y se vuelven a bautizar. Y yo siempre digo, aquel primer bautismo tiene todo el valor del mundo. Porque el único que no cumplió el pacto fuiste tú. El Señor siempre en su fidelidad estuvo ahí para ti. Y en este sentido, los bautizados tienen la certeza de que las aguas del bautismo, conforme en el principio de la creación, se movía el Espíritu de Dios en medio de las aguas. En medio de las aguas del bautismo se mueve el Espíritu de Dios y viene a sellar la vida de cada persona. Y es necesario que la persona participe espiritualmente después en fe en su salvación. La teología reformada hace del bautismo un acto público. ¿Por qué? Porque es una fiesta del Espíritu. Es una fiesta de la iglesia que trae a aquellos que quieren ser parte del pueblo de Cristo a la comunidad para gozarse juntamente en esta ofrenda de gracia, de amor y sobre todo de presencia dulce del Espíritu Santo en la vida de los bautizados. También hay una idea muy importante en relación con los niños y que me gustaría aclarar. Muchas personas me dicen, en esta iglesia los niños toman la comunión, y la explicación es la misma que acabamos de dar con el bautismo. La comunión es un medio de gracia. No podemos entender el sacrificio de Cristo. Pero si usted es parte de la comunidad de fe, el Espíritu Santo va a ir obrando en tu vida a través del misterio del sacramento para crecimiento y sobre todo para conversión. Es parte de nuestra tradición que la gracia del Señor no se limita a edad, sexo, a modos, sino que es un regalo gratuito del Señor dado a todos aquellos que son parte del pueblo o que tienen relación con el pueblo de Dios. Por eso también el sacramento, la Santa Cena es abierto. Ustedes conocen iglesias que si tú no eres miembro de la iglesia no puedes participar del sacramento. Pero ustedes ven que cuando nosotros tenemos el sacramento de la cena, también invitamos a otros por esa misma idea teológica. Porque la gracia de Dios no tiene límites. Alcanza a cualquiera que el Señor quiere escoger para él. Amén. Así que esa es parte de nuestra creencia. Hoy usted puede recordar su bautismo. Y no sé si usted, como Juan el Bautista, tiene un testimonio para dar. Una vez alguien que está aquí en esta mañana me dijo: a mí me bautizaron, yo fui al colegio presbiteriano, y después me perdí. Pero el
bautismo aquel tenía valor. Y Dios, en su misericordia, me atrajo hasta Él, y hoy yo reconozco que aquel bautismo ha dado frutos en mi vida y frutos de la fidelidad y del amor de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes le dan gracias en esta mañana por las aguas del bautismo sobre tu vida. No importa la edad que tú hayas tenido, pero ese bautismo te selló para que la fidelidad y la compañía de Dios y la dulce presencia de su Santo Espíritu estuviera en tu vida para guiarte por caminos de salvación. Así que yo creo que si hay algo que hoy tenemos que valorar de manera extraordinaria es haber tenido algún día el privilegio de haber sido bautizados, de que la gracia de Dios haya estado sobre ti, escogiéndote como hijo del pacto, de que el Señor te haya dado el regalo del Espíritu Santo morando en ti, que muchas veces ha estado incómodo en tu ser porque tú no le has dado la centralidad, pero que poco a poco es el que va quitando de tus ojos la venda espiritual para ir viendo la luz de Cristo en ti. Y qué bueno que hoy usted puede tener la certeza de decir: yo soy hijo de Dios, hijo del nuevo pacto, de la sangre de Cristo en la cruz, para perdón de mis pecados y para salvación de mi alma. Amén. Pero también hoy es un día para invitar a quienes no han recibido el sacramento del bautismo a disfrutar de este regalo y de esta bendición. A veces no solo usted, sino también las personas que usted tiene bajo su autoridad, ya sean sus hijos, sus nietos, personas que usted quiere que realmente tengan el privilegio de participar de este regalo de la gracia. Y si hay algo que sí no sucede en nuestra iglesia, es que usted bautice a cualquiera que le toca la puerta y que llegue. Nosotros tratamos en eso ser muy serios. Siempre tiene que haber una relación con alguien de la iglesia, de tal manera que ese pacto y ese compromiso que estamos haciendo delante del Señor sea hecho por personas que tengan madurez espiritual para poderlos llevar adelante. Juan testificó aquel día en su campamento, y allí llega Jesús y después se reúne en su tienda con los discípulos de Juan, y definitivamente algunos de ellos luego siguen a Jesús. Pero aquel día, cuando él testifica de lo que fue Jesús, él tenía certeza de cosas muy importantes. Primero, el Señor era el Cordero de Dios, el único que puede reconciliarnos con Dios y quitar el pecado del mundo. ¿Tienes tú esa certeza de fe? Que solo en Jesucristo hay salvación, que solo Jesucristo es el medio para reconciliarnos con Dios, que solo a través de Cristo tú puedes pertenecer al pueblo escogido de Dios para salvación. La otra certeza que tenía Juan el Bautista era que hasta ahora él había bautizado en agua para arrepentimiento de pecados, pero que que él había bautizado y que se abrió el cielo y la voz audible dijo: este es mi Hijo amado, ese era el que venía a bautizarnos en el Espíritu Santo. Si usted es una persona, hijo de Dios, reconozca que el Espíritu Santo habita en tu ser, habita en tu corazón. Y ahí tenemos que hacernos la pregunta, y lo tengo como un huésped en el cuarto de atrás, o lo tengo como anfitrión de mi vida. Porque eso es lo que hace la diferencia. Darle al Espíritu Santo el lugar en tu corazón.
Dale al Espíritu Santo el papel para que santifique tu vida y te muestre la luz de Cristo y te guíe por sendas de verdad. Y por último, la otra gran idea que decía Juan y que es parte nuestra es: Él es el Hijo de Dios, el que nos hace y nos participar también de la bondad de Dios al hacernos coherederos con Cristo, hijos de Dios, parte del pueblo del nuevo pacto escogido por el Señor, y nos dan identidad para ser parte del reino. Quiere decir que desde hoy les digo que usted tiene 2 ciudadanías o 3 o las que tenga, porque vaya, usted nació en otro país, además es ciudadano acá, pero la más importante, la que no se va a acabar nunca, ¿sabe cuál es? La identidad de que somos parte del reino del Señor, parte del reino de Dios, hijos escogidos por el Señor. Alabamos al Señor por nuestro bautismo. Amén. Alabamos al Señor por las personas que ministraron el sacramento en nuestras vidas y aquellos que nos llevaron para ser bautizados, aunque no lo entendíamos en ese momento, algunos de nosotros, y otros sí como una decisión, porque hay iglesias que cuando usted se bautiza más bien es una decisión, una confesión de fe para vivir para Cristo. Pero lo más importante es que usted sea consecuente con la gracia de Dios regalada a tu vida en el bautismo. No tires por la borda la presencia del Espíritu Santo en ti. No hagas que el Señor piense que ha dado perlas a los puercos, como dice la parábola, dándote su gracia, dándote la oportunidad, santificando tu vida, llamándote hijo, y que de alguna manera no tengamos conciencia de que eso es un privilegio que Dios nos ha dado, un regalo del Señor. Así que en un domingo como este, además de la invitación a aquellos que deseen bautizarse, pueden hablar con nosotros y podemos llevar los trámites como es debido. Lo más importante es que hoy seamos agradecidos por la gracia de Dios en ti, por la presencia del Espíritu Santo en ti, y no tires por la borda el regalo de amor de Dios y su misericordia a través del sacramento que te fue dado para tu vida. Vamos a